Hola, buenas noches hermanos. Quería saludarlos a todos los hermanos en Uruguay, todos los hermanos que les estén llegando estos videos míos. Quisiera saludarlos a todos con la rica paz de Dios a través de Yeshua o de Jesucristo, como le decimos en español. Como siempre digo, yo prefiero decirle en nombre de nuestro Señor Jesús. Me gusta decírselo en hebreo, pero dada las circunstancias que muchos quizás no entienden el hebreo, yo tampoco quiero decir que soy un experto en hebreo porque le estaría mintiendo. Estoy aprendiendo, así que bueno, saludarlos a todos ustedes y decirle que bueno que en esta noche sean todos bendecidos y fortalecidos en nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo o Yeshua. Y bueno, este breve estudio de la palabra de Dios es para compartir con aquellos que son católicos o que profesan otras religiones. Es un estudio que habla sobre la idolatría. La idolatría es la adoración a, a toda cosa que no sea el único Dios verdadero. Eso es idolatría cuando nosotros amamos el trabajo, cuando amamos el dinero, cuando amamos las cosas materiales, cuando amamos las imágenes de piedra o de oro o de plata, o amamos las figuras como ser un cuadro de Jesús o un cuadro de María, un cuadro de San Fulano o de San Sultano, por no decir los nombres, ¿no? Cuando nosotros amamos esas cosas, verdaderamente la palabra de Dios, Dios en sí, está en contra. Dios aborrece, como dice la palabra, la idolatría. No hay otro Dios fuera del único Dios verdadero, y no todos los caminos llevan a Roma, como algunos dicen. Todos los caminos llevan a Roma, o quiere decir que todos los caminos llevan a Dios. Equivocado porque no es así. Yo estudié geografía y me encanta, y puedo decir que no todos los caminos llevan a Roma. Es una equivocación bárbara, tremenda del ser humano creer que Dios está en las cosas materiales. Dios no está en las cosas materiales porque Dios no lo podemos ver en una piedra, aunque Dios es el que sustenta las cosas como los cielos, la tierra, el pasto, el aire, los ríos. Dios sustenta todas esas cosas, pero que esas cosas en sí no es Dios, no es Dios. Hay algunos que le dan la gloria a la Pachamama. Equivocado. Bueno, pero en sí, no es mi intención discutir con nadie al respecto de estas cosas, solamente exponer lo que la palabra de Dios dice, que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios celoso, es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo siente, y que bueno, que nosotros como creación de Dios, algunos son creación de Dios y otros son hijos de Dios. Tenemos que ver también eso también, si unos son hijos de Dios o si otros son creación de Dios. Bueno, y ahí quisiera compartir esto que habla sobre la idolatría, sobre la adoración a otros dioses que no sea el Dios verdadero. Por eso siempre el ser humano ha andado
en los caminos de este mundo en búsqueda de Dios, pero muchas veces en los lugares que lo buscamos, Dios no está, Dios no está, Dios no existe en una piedra esculpida con la figura de San Fulano o de San Sultano. Dios no está en esa piedra. ¿Por qué? Porque esa piedra es nada más que una piedra fría, no corre sangre por ella. Esa piedra, esa estatua, esa imagen tiene que ser levantada por el ser humano para que esa imagen se pueda mover. Si no la levantan y si no la mueven, esa imagen por sí sola no se puede mover, es imposible. Esa imagen de piedra no tiene intestino, no tiene, tiene ojo pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene nariz pero no tiene olfato. ¿Qué significa eso? Que es una piedra nada más, es una imagen hecha por la mano de un artífice, de alguien que dijo, bueno, voy a ganarme la vida haciendo dioses de piedra y de madera o de metales. Y eso es pecado, eso es algo que Dios aborrece, eso es abominación, eso es la perversidad del desvío del ser humano, yéndose por caminos que verdaderamente son caminos de perdición y que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de perdición, y que realmente Dios ha traído juicio a lo largo de los siglos y de los años sobre este mundo por causa del pecado del ser humano. El ser humano cree que Dios tiene que estar sometido a él, y otra de las cosas equivocadas que estamos, Dios no tiene que estar sometido a nosotros. Tampoco nosotros tenemos que aprovechar de que bueno, Él es Dios, yo cuando lo preciso lo llamo, hacete un milagro y después andate. No es así con Dios, no es así. No existe ese tipo de Dios. Ese tipo de Dios es un Dios que no existe, porque Dios es otra cosa. Dios es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, y que nosotros los seres humanos tenemos que estar sometidos al único Dios verdadero a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que bueno, todos los hermanos que quieran compartir este video, compártanlo si quieren. La voluntad es de cada uno. Pero recordemos que tenemos una misión. La misión que tenemos es de proclamar el Evangelio de salvación. Anunciar también las artimañas de Satanás, del príncipe de este mundo, que vino a matar, hurtar y destruir, y eso es lo que está haciendo. En diferentes religiones, que es el intento del ser humano por alcanzar a Dios, el ser humano se mete en distintas religiones, que ahí no está Dios. Dios no está en las religiones. Dios no es una religión. Dios es una relación. Dios quiere tener una relación con sus criaturas. Dios quiere tener una relación con sus hijos. Así que bueno, quiero hacer una oración por todos los hermanos y por aquellos que quizás en esta noche oyen este video, que puedan ser bendecidos y fortalecidos en el amor de Yeshua o de Jesucristo. Así que bueno, dice el Señor que Él está con nosotros, y si nosotros lo obedecemos, Él permanece en nosotros. ¿Y cómo podemos obedecerle si nunca, jamás hemos leído la Biblia? Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios, que acá encontramos los mandamientos de Dios para que el ser humano sea orientado a través de la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche quiero darte gracias por todos mis hermanos en la fe, en Uruguay
y en todo el mundo. Que ellos sean bendecidos y fortalecidos y animados a poder proclamar el mensaje de salvación y denunciar que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, y es el príncipe de las tinieblas, es el padre de mentira. Y muchos en este mundo están siendo engañados y están creyendo en la mentira. La mentira es la destrucción del ser humano, pero destrucción de sí mismo. ¿Por qué? Porque se mienten a sí mismos, se engañan a sí mismos y asimismo se engañan los unos a los otros, porque así está, como dice la palabra, que el padre de mentira, el príncipe de este mundo, vino para matar, hurtar y destruir, y Dios ha permitido un espíritu de mentira para que aquellos que no creen en Jesucristo crean en la mentira y se pierdan, pero no porque el Hijo de Dios vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero por cuanto no han creído en la verdad del Evangelio, Dios ha enviado un espíritu de mentira para que se pierda. O sea, si tú, hoy que estás ahí del otro lado oyendo este video, y quieres realmente creer en la verdad de Jesucristo, en la verdad de la palabra de Dios, búscale con todo tu corazón y entrega tu vida a Él, y no creas de que Él es el que tiene que estar sometido a ti, sino tú, hombre o mujer, tienes que estar sometido al Creador, al Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador y búscale con todo tu corazón y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Búscale en el nombre de Jesús. Bendice a todos los hermanos y a todos aquellos que quizás hoy no son parte de tu pueblo, pero quizás dentro de un rato o mañana o el año que viene serán parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, dice así Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Acá dice en Levítico 19:4 que no nos tenemos que hacer dioses de fundición, no tenemos que hacernos dioses de madera, no tenemos que hacernos cuadros con Jesús o cuadros con el nombre de San Fulano o de San Sultano, porque Dios no está ahí, Dios no está en la idolatría. Después tenemos Gálatas 5:19 al 21, y dice así Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos la variedad de cosas que la palabra de Dios aquí en Gálatas 5, 19, 21 dice que dentro de la idolatría está y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y acá vemos algo que realmente Dios incluye en este paquete, todas las cosas que están dentro de la idolatría, que es hechicería,
es fornicaciones, es borrachera, son orgías, envidias, pleitos. Todo esto está dentro de este paquete que es la idolatría. Y Dios, a través de su palabra, nos advierte que los que practican tales cosas, la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de los cielos. Podemos decir que creemos en Dios, pero nada más que es algo superficial, algo de los labios para afuera, pero que adentro no hay una transformación, no hay una restauración y solamente algo que es superficial. Decimos de los labios para afuera que creemos en Dios y realmente no es así, no es la forma de creer en Dios. Creer en Dios es algo más que eso. Creer en Dios es oírle, confiar en Él y obedecerle. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Creer. Si queremos creer, tenemos que leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que aquellos, como dice la palabra, que el que tenga falta de fe, pídasela a Dios, confiando que la recibirá. Aquellos que no confían que la recibirán son como las olas del mar. Están de acá para allá, llevados de acá para allá. Están en una forma inconstante de estabilidad. ¿Por qué? Porque no creen. Tenemos que creer de que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y que confían en Él, esperan en Él, le obedecen a Él y hacen lo que Él dice que hagamos. Así que bueno, hermanos, muchas bendiciones para todo. También otra de las cosas que tengo otro versículo también para compartir con aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que quieren tener a Dios en su vida, pero antes de tener a Dios en su vida, dice la palabra que tenemos que tener a Jesucristo. Si no creemos que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó, si no creemos, lo único que el ser humano tiene ganado es la condenación, porque han creído más en la mentira y han creído más en la idolatría que en el verdadero Dios que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que crean de verdad no se pierdan, mas tenga vida eterna. Después dice Jeremías 11:12, dice así: Jeremías 11:12. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no lo podrán salvar en el tiempo de su mal. Y acá vemos: e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes claman ellos, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Así que vemos acá que irán todos aquellos de este mundo que prenden vela a fulano y a sultano, a los cuadros, al cura fulano que murió hace 1000 años, a la Virgen María, y a otros muchos dioses
le prenden vela y le prenden incienso y otras cosas. Clamarán a esos dioses y no los ayudará en nada, en nada. Salgan de esa situación, escapen de esa situación, porque Dios no está ahí. Y Dios no se agrada de la idolatría, del pecado de idolatría. El pecado de idolatría tiene un paquete inmenso con muchas cosas que Dios denuncia, que por tales cosas que Dios denuncia, Dios tiene que condenar al mundo, porque el mundo está lleno de idolatría y dicen que creen en Dios, pero creen en Dios a su manera. Y el creer en Dios a la manera nuestra tampoco es la forma que Dios quiere que creamos a su manera, a la manera nuestra, sino que nosotros tenemos que creer a la manera de Dios y no Dios a la manera del hombre. El que tiene que estar sometido a Dios es, sí o sí, es el hombre, a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, pensemos en qué es lo que estamos creyendo, en religiones huecas y vacías que nos traen a nuestra vida nada más que cosas pasajeras, alegrías pasajeras, cosas que realmente no nos edifican, que la palabra de Dios denuncia como pecado, como inmoralidad, como idolatría, como hechicería, como borrachera, como las drogas y tantas otras cosas más que Dios dice que está dentro del pecado de idolatría. Las drogas también están dentro del pecado de idolatría. El alcohol, los excesos de alcohol también están dentro del pecado de idolatría. Tenemos que entender de que nosotros somos creación de Dios y aparte unos son creación de Dios y son hijos de Dios y nosotros somos templo del Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo de Dios. Somos templo y tenemos que cuidar el templo, tenemos que cuidarlo, porque si nosotros le damos un mal uso al templo de Dios, estamos destruyendo lo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? A nosotros. A nosotros nos creó, nos dio el aliento de vida adentro del vientre de nuestra madre. Y no nos hizo para que nos autoeliminemos a nosotros mismos. No tenemos que autoeliminarnos. Y muchos dirán, bueno, de una forma u otra nos vamos a morir. Está bien, sabemos que de una forma u otra nos vamos a morir. Pero está aquel que juega la ruleta rusa con su propia vida, con su vida física y su vida espiritual. Juega la ruleta rusa. Y eso es pecado. Eso es algo a lo que Dios no le agrada. Porque Dios te hizo a ti y me hizo a mí, nos hizo a nosotros, seres ¿para qué? Para que le busquemos, para que le adoremos, para que le glorifiquemos a la manera de Dios y para que le sirvamos. No para que corramos por este mundo de aquí para allá como un barco sin timón, como una brújula que no encuentra ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, no encuentra nada. Y no es así. El ser humano tiene que tener una orientación. Y esa orientación se llama Dios, o Jehová, como se dice en hebreo, o Elohim se dice en hebreo, también se traduce así al hebreo, del español al hebreo. Y para que creamos en Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo es la luz
de este mundo, y todos aquellos que vengan a la luz de Jesucristo tendrán vida y tendrán vida en abundancia. Y estarán bajo la cobertura de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó ese alto precio por ti, por mí, por nosotros, por esta creación, por esta humanidad. No para que andemos de aquí para allá como una gallina cuando le torcen el pescuezo que no sabe ni a dónde va a caer, ni para qué lado va a parar. Dios no quiere que andemos así, desnorteado, desubicado, desorientado, porque Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, y si en nosotros hay un orden, es porque estamos en Dios. Y recordemos que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de perdición. Y el principio es dulce y el final es amargo de las cosas de este mundo. El principio y las cosas de este mundo se te muestran como dulce, como agradable, pero al final traen tragos amargos, traen facturas elevadas de daño en nuestras vidas, y así nos va, y muchas veces le culpamos a Dios o culpamos a otro de lo que nos está pasando a nosotros, y no es culpa de otros y no es culpa de Dios lo que nosotros en sí tenemos que responsabilizarnos, porque Dios nos ha dado la luz que vino a este mundo a través de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la luz de este mundo. Si el mundo todavía, o algunos del mundo todavía andan en oscuridad, porque otros capaz que no han encontrado el camino a esa luz, y quizás otros se les predicó de la luz de Jesucristo que vino a este mundo, pero prefirieron seguir más del lado de la oscuridad que del lado de la luz. Dicen ser luz, pero la palabra dice que por sus frutos los conocerán. Así que bueno, bendiciones para todos los hermanos y para todos aquellos que puedan entender de que Dios los ama mucho y que tenemos que apresurarnos a meternos bajo la cobertura de Dios a través de Jesucristo o de Yeshua. Apresurarnos a ponernos en su resguardo. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles ya están y se intensifica y se intensifica más y más y más y más. Se prolonga la situación de caos en este mundo. Más y más el caos en este mundo se va a ir poniendo ajustado y más ajustado, como cuando apretamos una tuerca, que la apretamos y después cuando tanto la apretamos pierde el control, se le termina la rosca y después decimos, qué embarrada, desarmar y comenzar todo de nuevo. Y esto es lo que Dios dice, que Él nos da una oportunidad, 2, 3, 4, no sé cuántas oportunidades Dios da al ser humano, pero se las da. Y después no digamos que Dios es malo y que Dios no perdona, porque Dios no es malo y tampoco Dios deja de perdonar al ser humano si sinceramente el ser humano le busca, pero tiene que haber sinceridad. Así que bueno, espero de que la palabra de Dios a través de Jesucristo les fortalezca, les anime a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia,
a esto. Esto es la Biblia. El que no tenga Biblia, hoy tenemos teléfono con facilidad para bajarlo de Play Store, para bajar una Biblia para el teléfono. Podemos tener la Biblia en el teléfono. Hay un montón de facilidad para tener la Biblia, pero muchos no leen la Biblia porque temen encontrarse con unos rostros como un entierro. Llevan una fachada por afuera, pero por dentro llevan una procesión, llevan un velorio. O sea, bueno, tengamos en cuenta de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dice que vendrá su Hijo Jesucristo a separar las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Esperemos que seamos oveja y no seamos cabra. Esperemos que seamos lo que entremos al redil del buen pastor y no seamos lo que estamos del lado de afuera, que nada bueno le sucederá a los que están del lado de afuera. Él nos invita a entrar a su redil. Obedezcamos, porque quizás sea la última oportunidad que Dios te habla a ti, a nosotros, y si desperdiciamos una salvación tan grande como esta, quizás mañana no habrá una segunda o tercera oportunidad. Bendiciones para todos, hermanos, y aquellos que escuchan este video. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Bendiciones para todos y un comienzo de semana para todos, y que recuerden que el amor de Dios alcanza a todos. En el nombre de Jesús. Amén.